Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco, presbítero y religioso. La primera lectura de hoy viene de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 21 y el responsorio es: alaben al Señor los que lo buscan. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que lo amen. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia los servirá, y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron:
¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste, «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, «Talitá cum», que significa, «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie, y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de San Juan Bosco, memoria de quien celebramos hoy en día. Juan Bosco nació en el año 1815 en Italia. Nació en una familia pobre que vivía en el campo. A la edad de 2 años muere su padre y la familia sufrió gran pobreza, a tal punto de que a Juan Bosco, siendo inteligente, pues no tenía la oportunidad de recibir mejores estudios. Pero un sacerdote vio la inteligencia y tomó interés en Juan Bosco y le enseñó a leer y a escribir y lo ayudó para que ingresara al seminario. Después de que ingresó al seminario, Juan Bosco empezó a tomar mucho interés en los niños pobres, particularmente en huérfanos, y él dedicaba tiempo en estar con ellos para también formarlos para la vida, tanto también como en su fe religiosa. Después de que él es ordenado sacerdote, pues él vio bien claro que su servicio a Dios, servicio a la iglesia, iba a estar dedicado a los niños pobres, a los niños huérfanos. Abrió varios orfanatorios, pero también fundó escuelas para la educación y para la formación religiosa de los niños pobres, particularmente en aquellos tiempos cuando la revolución industrial estaba en su mero apogeo en toda Europa. Y en Italia, pues la revolución industrial creó inmensas fuentes de empleo, pero también con condiciones pésimas, particularmente para los niños. Y Juan Bosco, pues veía esto y por eso él se dedicó a la formación de los niños pobres, particularmente los huérfanos. Con esto, él empezó a formar a lo que se le llamarían oratorios, casas de formación para niños. Después, con el tiempo se dio cuenta de que él tenía el deseo de fundar una congregación religiosa, y con el apoyo de un político, pues particularmente considerando que en aquellos tiempos había un anticlericalismo impresionante en toda Europa y particularmente en Italia, el apoyo que recibió de este político fue sorprendente, porque el político vio el mucho bien que hacía este sacerdote Juan Bosco, y lo apoyó y fundó varios oratorios.
Y después fundó también la orden religiosa que le puso el nombre de San Francisco de Sales. Recordamos el famoso obispo de Milán. Y esta congregación de hombres, pues, la fundó con el propósito de dedicarse a la educación de niños y niñas, particularmente aquellos más pobres. También fundó una congregación femenina que se dedicó a esto. Hoy día, pues, los salesianos continúan todavía esta bella labor, impresionante labor por todo el mundo. Tienen más de 1000 comunidades o oratorios, los cuales ellos sirven y aún se dedican a esta misión de la formación educacional de niños y niñas. Gracias le damos a Dios por el impresionante testimonio de este gran hombre, San Juan Bosco. Muy bien, pasamos ahora a las lecturas. Continuamos leyendo de la carta a los Hebreos. Recordamos que esta carta es escrita a una comunidad de judíos cristianos que están a punto de abandonar la fe cristiana y regresar a lo que tenían previo. Y el gran propósito de esta carta es de animar, y con diferentes argumentos el autor de esta carta les demuestra y los incita para que no den paso atrás. Y aquí nuevamente, recordando lo que leímos la semana pasada de los muchos ejemplos, particularmente de personajes del Antiguo Testamento que dejaron marcada con su testimonio su compromiso de fe con Dios. Y ahora en esta lectura de hoy también hace referencia a estos cuando dice: rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros. En realidad aquí cuando en español, la traducción al español, cuando se dice multitud de antepasados, en el griego lo que dice multitud de testigos. Y la palabra griega para que se traduce como testigos es martirios, o sea, mártires. Mártires, hombres y mujeres que dejaron plasmada su fe en su compromiso. Y esto ya lo leímos ayer cuando menciona una cantidad impresionante de personajes del Antiguo Testamento. Y son a estos a los que aún se sigue refiriendo en su argumento para animar a esta comunidad de judíos cristianos que están a punto de abandonar su fe en Cristo. Se que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, dice, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí la vida de fe es representada con esta imagen deportiva. Recordamos que San Pablo también en sus cartas de un par de veces hace referencia a su caminar en Cristo con la imagen deportiva. Uno puede imaginar de que un San Pablo, y quizás también el autor de esta carta, que a veces se le atribuye también a San Pablo, que presenciaron los deportes olímpicos de aquellos tiempos, y que esta imagen deportiva pues era algo de la vida que ellos vivían en una cultura griega donde el deporte era algo que se veía en las ciudades, y particularmente en las grandes ciudades que tenían una gran presencia de cultura griega, que después el Imperio Romano absorbió gran parte de esta cultura griega dentro de su imperio. Dice: fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hoy en día se habla mucho por parte de la gente del deporte de cómo se ayudan ellos antes de empezar una carrera o un combate deportivo, cómo visualizan la competencia que están a punto de empezar, ¿no? Por ejemplo, cuando nadadores antes de empezar los vemos con audífonos,
que están escuchando alguna música que los ayude a centrarse, y mientras escuchen esa música también están visualizando la competencia que están por empezar, ¿no? Y esto es algo que podemos leer aquí en esta carta cuando dice esto, ¿no? De que fija la mirada en Jesús, ¿no? De que en nuestro caminar de fe, de que pongamos la vista, el corazón, de que pongamos nuestras esperanzas en aquel que en amor nos salva, que en amor nos llama para llegar al Padre. Pues igualmente podemos también tomar el ejemplo de Pedro. Recordamos, por ejemplo, cuando Jesús va caminando sobre el agua y los discípulos que van en una barca, al verlo, piensan que están viendo un fantasma y empiezan a gritar. Y Jesús, acercándose a ellos, le dice: no teman, soy yo. Y Pedro desde la barca le dice: Señor, si eres tú, ordéname que yo venga hacia ti. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Y Pedro se baja de la barca en el agua y empieza a caminar en el agua hacia Jesús. Pero después, esa escena nos dice que Pedro quitó la vista de Jesús y empezó a hundirse, porque al quitar la vista se llenó de miedo por el viento y las aguas que lo golpeaban, ¿no? Pues ahí tenemos un ejemplo físico de cómo Pedro, al quitar la vista de Jesús, al quitar la vista de aquel que le ordenó que viniera hacia él se dejó, en cierta manera, paralizar por el miedo del viento y del agua que lo azotaba, ¿no? Pues es otro ejemplo de lo que sucede cuando despegamos la vista de aquel que nos llama. Que así como un jugador, como un deportista, ¿no? Se enfoca claramente en la competencia que está por empezar, ¿no? Igualmente nosotros, en nuestro caminar en la fe, poner los ojos, poner el corazón en aquel que nos ha salvado, en aquel que nos ha llamado. Y es esto a lo que hace referencia esta carta, cuando utiliza tanto el ejemplo de los deportistas como el de poner la mirada fija en Jesús. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, dice, sin temer su ignominia. ¿Qué quiere decir ignominia? Significa el sufrimiento o ofensa de una persona. O sea, Jesús sufrió la ofensa grave y la indignidad de morir como un criminal porque muere en una cruz, ¿no? Pero Jesús no le importó esa ofensa ni esa indignidad, puesto que él puso toda su confianza en aquel que lo envió, en aquel que le dijo: tú eres mi hijo amado. Así que, aunque fue una muerte indigna, siendo él el Hijo de Dios, Jesús no se preocupó de cómo el mundo lo viera. Si para el mundo la forma en que él murió fue una ofensa, para Jesús era simplemente una obediencia, una sumisión a la voluntad de Dios Padre. Y por eso dice, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Continúa la carta diciendo: mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque algunos de ellos han sufrido persecución y algunos otros también aún han perdido sus propiedades a causa de su fe. Pero les dice, porque todavía aún no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Yo leo estas palabras y me pregunto, esta carta está dirigida a a una comunidad judía cristiana que está a punto de abandonar la fe y que han sufrido persecución por parte de su propia comunidad judía y que también se les ha expropiado en sus posesiones. Y aún el autor de esta carta dice, pero aún ustedes no han derramado sangre. Y yo, si yo me viera entre ese grupo que está a punto de abandonar, ¿cómo? Aún
por encima de lo que ya hemos sufrido persecución y las propiedades que hemos perdido, aún todavía tenemos que derramar la sangre. Pues uno puede imaginar, ¿no?, de que para esta comunidad que se encuentra al borde, indecisos si deben de continuar o si deben dar paso atrás, ¿no? La mención esta de que aún no han derramado sangre, si los asustó más o los animó más, ¿no? No sé, este argumento, no sé, yo creo que fue no muy positivo o no muy bueno para unas personas que se encuentran indecisos, ¿no? Ahora les está hablando con la verdad, les está hablando sin esconderles nada de lo que significa ser un discípulo de Jesús, ¿no? No les pintó un mundo de rositas, pero sí les pintó una visión realista de lo que significa ser parte de la comunidad del reino de Dios y las consecuencias de lo que significa vivir en fidelidad, en obediencia y en sumisión a Dios en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es a continuación del Evangelio de ayer. Ayer escuchamos esta escena impresionante y también llena de drama y emoción de la sanación del endemoniado que vivía entre las tumbas y después de cómo Jesús al expulsar el demonio de entre ellos, que se meten a los cerdos y se ahogan, y después la gente de esa área, de la región de Decápolis, pues le piden a Jesús que se marche, puesto que aunque reconocen la gran sanación que ha llevado el endemoniado, pero han sufrido una gran pérdida por la cantidad de cerdos que se les han ahogado. Pues ahora Jesús se embarca de nuevo, cruza el lago de Genesaret o el mar de Galilea, y ahora llega a la orilla opuesta y ahí ya está un inmenso número de gente que lo espera. Y ahí viene a Jesús un tal Jairo, que nos dicen que es un jefe de la sinagoga, y viene y se le postra ante él porque el padre tiene una necesidad, su hija está grave. Ustedes que son padres de familia, ¿qué no harían por sus hijos, ¿no? Aquí tenemos este hombre, ¿no? De que un judío se le arrodille a un ser humano, es simplemente algo difícil de imaginar, ¿no? Pero este hombre, Jairo, tiene una necesidad, no suya, sino de su hija, y hará lo necesario, aún de arrodillarse ante otro hombre, pero no es cualquier hombre, es Jesús, es el Hijo de Dios. Así que le pide Jairo a Jesús que venga y le imponga las manos a su hija para que viva. Y Jesús inmediatamente responde a esta petición y se pone en camino. Ahora, esta escena es muy interesante porque dentro de esta escena de sanación de la hija de Jairo hay otra sanación que se lleva a cabo. Así que son dos sanaciones, una encuadrada por la primera. Así que la primera es la hija de Jairo. Y después de que Jesús se pone en camino hacia la casa de Jairo, se nos menciona que hay una multitud que va junto con él hacia la casa de Jairo. Y es ahí donde entra la segunda escena de una mujer que sufre de una hemorragia, ¿no? Y esta es la segunda escena que está encuadrada por la primera. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Así que 12 años, un número simbólico, un número que representa tanto como perfección y autoridad, nos dicen los comentaristas. Y este número 12 se menciona dos veces en este evangelio. Una de que son 12 años de sufrimiento de esta hemorragia de esta señora, y después son 12 años la edad de la hija de Jairo. Así que no es ningún accidente de que el evangelista Marcos nos mencione el número 12 dos veces. Y cuando aparecen números en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya podemos imaginar que los números tienen un símbolo al cual apuntan. Y en este caso, pues apuntan a
la perfección y la autoridad, que en Jesucristo se está manifestando tanto la autoridad de Dios porque se está inaugurando el reino de Dios. Se había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Así que aquí la situación de ella había empeorado, pero en la presencia de Cristo, su situación en cierta manera llega a cierta perfección porque es Dios mismo manifestado en este hombre llamado Jesús el Nazareno. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando. Ahora, ¿por qué esta mujer se le acerca a Jesús en medio de la multitud como a escondidas? Porque esta mujer no debería estar en público porque sufría de una hemorragia. Y el flujo de sangre, pues, para ella la hacía impura. Y cualquier gente que estuviera cerca de ella o que la tocara, pues también quedaría impura. Por eso ella a escondidas se acerca de Jesús, porque si esa multitud se hubiera enterado de que esta mujer sufría de hemorragia, ahí mismo lo hubieran apedreado. Porque simplemente no debería ella hacer esto, porque al acercarse a otros, pues los dejaba impuro ritualmente. Y por eso se acerca a Jesús a escondidas, porque tiene la fe de que Él será su sanación. Y es lo que ocurre. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Y ahora ocurre algo fascinante, interesante, y solamente el evangelista Marcos tiene estos detalles que le da drama y emoción a esta escena. Jesús se da cuenta de que una fuerza curativa ha salido de él y se detiene y empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Yo me imagino que Jesús, en medio de esa multitud de gente, empieza a dar vueltas, preguntando, ¿quién me ha tocado? Buscando los ojos de esa persona. Ahora, los discípulos no tienen ni la menor idea de lo que ha ocurrido. Y de cierta manera, con cierto sarcasmo, le dicen a Jesús, ¿cómo? Estás viendo la multitud de gente que te rodea y aún preguntas quién me ha tocado, ¿no? Pero ellos no tienen ninguna idea de lo que Jesús ha percibido en sí mismo, de que alguien lo ha tocado con fe y que una fuerza curativa ha salido de él. Y por eso Jesús, dándose vuelta en medio de esa multitud, va preguntando quién me ha tocado. Y la mujer se da cuenta de lo que ha ocurrido y sale al frente. Y le dice que es ella quien lo ha tocado y le confirma lo que Jesús ha percibido. Y Jesús le dice, vete en paz, tu fe te ha sanado. Nótese que Jesús no la descubre cuál fue la sanación, porque si Jesús le hubiera dicho que tú has quedado sana de tu hemorragia, igualmente ahí también la hubieran apedreado y la gente se hubiera levantado en un motín y decir, ¿cómo te atreves tú, mujer, a salir públicamente sufriendo una hemorragia, ¿no? Así que Jesús no la descubre públicamente, simplemente le dice, tu fe te ha sanado. Y es en ese instante que llegan unos siervos de la casa de Jairo para comunicarle que su hija ha muerto. Imagínense los ánimos de este hombre, Jairo, ¿no? Vino con gran esperanzas a pedirle a Jesús que viniera a su casa para que impusiera las manos sobre su hija. Y ahora le llega la noticia de que su hija ha muerto. Pero aún así Jesús le dice a Jairo que no pierda la esperanza. Le dice, no temas, basta que tengas fe. Y ahora, en vez de que Jesús permitiera de que la multitud lo siguiera hasta la casa de Jairo, solamente se lleva con él al padre, a Jairo, y a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan son hermanos, hijos de Zebedeo. Que son tres de los apóstoles
que consistentemente están en Jesús, con Jesús en momentos claves. Por ejemplo, en la transfiguración, ahí también se encuentra Pedro, Santiago y Juan. Ahora, al llegar a la casa de Jairo, se encuentran con esta gente llorando, y era muy común de que aquellos tiempos, cuando alguien moría, de que una familia pues contratara a llorones profesionales que lloraran por ellos, ¿no? Uno puede imaginar el por qué de esa necesidad. Cuando una familia sufre la muerte de un ser querido, pues a veces el dolor los paraliza, ¿no? Y en una cultura donde se espera de cierta expresión de dolor, y por la experiencia paralizante de la pérdida de un ser querido, pues simplemente esto puede dejar una imaginación, una idea de que esa familia no quería a su ser querido porque no llora, ¿no? Y por eso se contrataban a los llorones profesionales que lloraran por ellos, ¿no? Y Jesús, al llegar a la casa, les dice: pero ¿qué ocurre aquí esto? ¿Por qué están haciendo eso? La niña no está muerta, está dormida. Y se ríen de él. Jesús no pone atención a la reacción de los que están en la casa de Jairo, y entra con los padres de la niña y sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Y al llegar al cuarto donde se encontraba la niña, Jesús le dice: Talita cum, niña, levántate. Ahora aquí, ¿esto cómo se le llamaría? ¿Resurrección o reanimación? Pues comentaristas nos dicen de que lo que Jesús lleva a cabo en esa niña es la reanimación de una niña que ha muerto pero que ha regresado a la vida. Y que esta reanimación de esta niña es como un símbolo, una imagen de lo que está por venir, en lo que Dios llevará a cabo en la resurrección de Jesucristo y en nuestra resurrección. Al decir que lo que se lleva a cabo aquí es una reanimación, es porque esa niña después morirá. Como también